Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a la charla La Memoria del Futuro. Este espacio de intercambio se está dando en la primera edición de Común, que es un ciclo que se organiza sobre arte y derechos humanos. Hoy nos encontramos acá para hacer un intercambio entre distintas agrupaciones, entre la Casa Mariana Teruggi y Nietes, para hacer un intercambio de los distintos espacios sobre la construcción de la memoria en la actualidad y cómo la militamos y la vivimos los jóvenes. Eh, Nada, estamos acá con Jero, con Giuliana y con Ana Ríos. No, perdón, con Jero, con Juli y con Zoe de la Casa de 30 y con Ana y con Valen de Nietes. Así que nada, no sé si quieren arrancar, si quieren presentarse, lo que sea. Pero nada, tenemos acá unas preguntas disparadoras para empezar a hacer el intercambio de opiniones. Bueno, A ver, arranco. dale. Arranco. Bueno, la primera que se nos ocurrió fue esta que dice, ¿cómo hacen desde los distintos espacios, desde la Casa de 30 y desde Nietes, para divulgar la importancia de la memoria, ¿no? Como eso, o sea, cómo las diferentes herramientas que han ido encontrando y han ido tomando para difundirlo. Arrancamos nosotros. No sé. Dale, Jero, es tu Bueno, pregunta. en la casa, bueno, yo estoy en la casa de 30 hace 3 años más o menos. Y lo que hacemos en la casa es dar guías a escuelas, mayoritariamente los fines de semana, los días de semana, y al público en general los fines de semana. Siempre hacemos esa distinción porque son como dos dinámicas distintas. Generalmente en escuelas tratamos de plantear por ahí discusiones más actuales y usar el relato de la casa, la historia de la casa como una excusa para plantear debates sobre, no sé, identidad, género, temas por ahí más actuales y ahí es como que metemos también la importancia de la memoria, digamos, cómo a partir de la historia de una casa, del recuerdo de esa historia, podemos, surgen, digamos, distintos, bueno, disparadores y eso para debatir. Eh, La idea de que se genere también como un intercambio, ¿no? Entre las personas que vienen y nosotros como guías, digamos, y escuchar también a las personas cuando vienen, digo, qué tienen para decir, ¿no? Qué sé yo, a veces vienen y cuentan cosas que sabían de la casa o que no sabían, entonces dependiendo de lo que las otras personas saben, también como que nosotros estamos en una posición como para ir de generar debates y demás, como para nada, para conocernos entre todos y también ver cómo construir la memoria colectiva en ese sentido. Bueno, Claro, dijeron todo. está buenísimo. Sí. No, yo creo que esta distinción que hace Jero de las dos dinámicas me parece que está buena, porque no es lo mismo algo que está en un formato, digamos, educativo o que se pensó como con una intencionalidad, un objetivo, dentro de una cursada, a alguien que llega a la casa. Llega un fin de semana en el horario que desea ir, como que también se dan dos modalidades diferentes, porque no es lo mismo lo que te encontrás, digamos, en el formato escuela que en el formato de alguien que llega y que capaz tiene que compartir la guía con una persona que no conoce, por ejemplo, ¿no? Y algo tan sensible y algo tan emocionante por ahí, también se genera otro tipo de intercambio. Eh, Claro. entonces, nada, me parece que es a destacar ambas dinámicas. Pero está bueno como que quizás también tienen cosas distintas para decir por esto que contás, como si están yendo de un colegio, como quizás se habló previamente de eso y si vas como por tu cuenta, por ahí no. Claro, Sí, es zarpado. A veces les pibes de secundaria, pues generalmente son de secundaria. Por ahí vienen con historias de, no sé, abuelos o tíos o familiares que conocían a la gente de la casa o que conocían la historia de la casa y también como que permite ese diálogo que les toca por ahí más de cerca, y por ahí también para los pibis de hoy en día es más difícil verlo como una historia reciente. Claro. Entonces está bueno, eso también se genera ese espacio. Sí, de acuerdo. No sé si las chicas quieren contar algo o si seguimos.
Sí, bueno, un poco desde Nietes, Nietes es un espacio bastante nuevo, porque hace un año recién nos conformamos, entonces estamos viendo ahí cómo vamos a aportar a la memoria desde esta generación, desde nuestro lugar, que aparte, o sea, si bien nuestras familias están completamente atravesadas por esta historia que dejó sus marcas, que dejó sus huellas y nos hace vivir la memoria por ahí desde otro lado, es cierto también que esta generación no la vivió en carne propia. Entonces también la memoria la habitamos desde una forma muy diferente a como por ahí la habitan eh, abuelas, hijos o personas que vivieron ese momento en primera persona. Es como que nosotros estamos parados desde otro lugar en donde por ahí la herida no está tan abierta y podemos significar la historia eh, de otra manera y desde otro lugar. Eh, para fortalecer la memoria, ahora actualmente estamos dando charlas en colegios también, estamos reuniones con cómo desde Nietes retomamos un poco todo eso y también lo retomamos desde la memoria pueda continuar. ¿Me está cortando? Sí, igual se entiende, o sea, yo me quedé en que están haciendo charlas en colegios. Sí. Sí, estamos haciendo charlas en colegios, estamos también teniendo reuniones con diferentes espacios para poder, charlar cómo desde Nietes vamos a seguir retomando las banderas de la memoria que ya están hace rato en agenda y cómo las vamos a ir tomando también desde nuestro lugar y cómo desde nuestro lugar vamos a seguir continuando y a seguir aportando cosas nuevas a la construcción de la memoria, que la verdad es algo que no termina, porque inclusive nosotros que es una historia que nos toca en primera persona, estamos todavía reconstruyendo esa historia, estamos todavía construyendo esa método a poder seguir averiguando cosas que capaz no sabíamos y que justo nos enteramos porque el abuelo de una compañera militó junto con mi abuela, entonces se va también fortaleciendo la memoria desde estos espacios colectivos. Sí, total. Nada, como dice Ani, nosotros nacimos en democracia, entonces es totalmente otra la perspectiva que tenemos a diferencia de nuestros viejos, que lo vivieron en el momento, y las abuelas y madres. Pero esto, desde un principio, Nieves tiene un año recién, desde un principio lo primero que planteamos es que nosotros lo que queríamos hacer era continuar la lucha de madres, abuelas e hijos y en eso interpelar a nuestra generación, porque justamente en esto que nosotros no lo vivimos, nacimos en democracia. Entonces a partir de esto se forma Nietes, además de que justo en ese momento estaba el macrismo, estaba volviendo el neoliberalismo y nada, y era necesario plantar banderas en el sentido que empezaron de vuelta los discursos negacionistas, el 2x1, etcétera, y veíamos necesario más que nada también porque las abuelas y madres están falleciendo. Hoy en día, como esto que decía Ani, lo que hacemos ahora es intentar hacer actividades con colegios, hacer charlas, etcétera, y las redes sociales también, hoy en día es un punto muy, muy grande en el que queremos alcanzar y de esta manera podemos seguir llegando a la juventud. La verdad que también es esto, es todo virtual, es todo muy extraño, como justo nosotros en agosto recién nos reunimos por primera vez y nos agarró una pandemia y empezamos a ver con nuevas herramientas para poder manejar todo esto. Pero nada, eso. Sí, me imagino que con todo esto, o sea, con la pandemia seguramente fue muy difícil seguir. Yo también milito en un espacio secundario y es muy difícil como tratar de llegar a la gente porque obviamente se suma menos gente y es muy difícil. Y a raíz de eso también, o sea, si encontraron alguna forma de difundir la memoria actualmente, digamos, sin poder hacer cosas presenciales con esto que contabas de las redes, y han hecho vivos o cosas así que les hayan, nada, servido.
No hicimos vivos, lo que estamos haciendo más que nada ahora, porque también esto, nos estamos formando todavía como espacio, es asistir más que nada a charlas, tipo a los espacios donde nos invitan. Tuvimos la suerte de que nos invitaron un montón de colegios secundarios, profesores, etcétera, en espacios para hacer vivos, pero eso todavía no estamos organizando tanto nosotros, sino que estamos asistiendo, y por redes eso, estamos queriendo difundir las cosas que pasan hoy en día, reivindicando, etcétera. Sí, nosotros un poco, por ahí no sé tanto con tema de las redes sociales, es más difícil porque también tratamos de incluir más a la gente que por ahí usa Facebook, que por ahí gente más grande, qué sé yo, viste que hay como cierta brecha generacional entre las redes. Entonces nos cuesta, todavía estamos tanteando a ver cómo incluir a la mayor cantidad de personas en esa difusión, y también estamos de alguna manera probando esos espacios que hace muy poquito que estamos como habitándolo seguido. Entonces, por ejemplo, no sé, lo que hicimos fue todo agosto digamos, en línea con el cumpleaños de Clara Naí, que fue el 12 de agosto. Hicimos durante todo el mes videos, o sea, convocamos a gente que nos mande su video como una especie de lo que solía hacer Chicha en los actos, que era la suelta de globos, uno por cada año de Clara. Entonces acá como tratamos de adaptar ese formato presencial a lo que es la virtualidad, y lo hicimos en forma de video, por ejemplo. Y bueno, ahora este martes 24 también tenemos el acto de los 44 años del ataque a la casa, y vamos a hacer un acto virtual. Como tratamos de adaptarnos de esa manera, y siempre manteniendo activa, digamos, como nuestra militancia, me imagino como la chica es como bastante presencial, es difícil adaptar a la modalidad virtual, porque ya creo que hay un montón de cosas que se pierden ahí en el camino, pero bueno, estamos arreglándolas como podemos. Sí, totalmente. Yo creo que nada, que esta pandemia también vino como a demostrar que por ahí los movimientos sociales no estábamos listos para perder ese uno a uno, ¿no? Como que nosotros también nos sostenemos de esos lugares, del encuentro con un otro, del reunirse con un otro, del construir con un otro, con una otra, con un otro. Entonces yo creo que también ese fue el desafío, como encontrarnos en un territorio al que jamás habíamos transitado, ni se nos había ocurrido transitar, como el no tener, capaz que sí en el desafío de lo que es redes sociales hoy en día, pero no en el sentido de que sea nuestra única manera de encontrarnos. Entonces yo creo que fue un desafío para todos, y esto que decía Jero, de poder repensar cómo nos encontraríamos en el cumpleaños de Clara, o en esto de que se cumpla el aniversario del ataque. Creo que es un poco las estrategias que fuimos dándonos todos los movimientos, ¿no? Y también es un poco a prueba y error, qué sale, qué no sale, qué lo ve más gente, qué no, porque también es como entrar en la lógica de un mundo como nuevo, o por lo menos para mí bastante desconocido, esto de, bueno, a qué hora se sube tal cosa, o por qué subimos tal otra, o de qué manera compartir tal cosa. No sé, como que son preguntas que yo creo que en los años de militancia que yo tengo nunca me las había preguntado, y en este momento es como parte de las reglas del juego, ¿no? Por así decirlo. Entonces también es como un desafío bastante grande. Claro, como que terminamos habitando espacios o lugares o utilizando herramientas que por ahí en otro momento no nos hubiésemos imaginado. Digo, es como dice Yu, y es esto de que se nos presentan un montón de desafíos nuevos. Digo, cómo construir memoria, digamos, por otros medios que no son los habituales, qué sé yo. Por ejemplo, en nuestro caso, el tema de las visitas, ¿no? El estar en la casa, digo, esto que mencionaba Jero del acto y demás. Son cosas que siempre se hicieron presencialmente, y esto nuevamente, como que ahora nos toca, si se quiere, repensar formas para seguir transmitiendo eso por otros medios, digamos, y para que de alguna forma se entienda de que la lucha o la militancia sigue presente, y nada, no está estancado
o no se activa, ¿no? Como que es esto que decía la compañera, de estar en lugares en los que no estuvimos y bueno, medio que como que nos tuvimos que, todo el mundo, ¿no? Como que se tuvo que adecuar a eso, digamos, buscar nuevas formas. Sí, sí, tal cual, a mí me parece que eso es zarpado, o sea, como que todos los movimientos de militancia han podido ir encontrando ese espacio y esa forma de seguir militando virtualmente, que es re loco también. O sea, esta charla incluso que la estamos dando por Zoom, como que en cualquier otro momento seguramente nos hubiésemos encontrado, y está buenísimo, me parece que es zarpado porque no solo están los espacios como moviéndose virtualmente, sino también que, obviamente igual con menos cantidad de gente, pero igual hay gente que lo apoya, digamos, y que asiste a los lugares y que nos escuchan, digo, está buenísimo eso. Eh, está bueno. A Sí, raíz de no. Sí, eso. también Ay, perdón. ay, perdón, no. No. Era solo un comentario de que también habla de la decisión que tienen los movimientos, ¿no? Que tenemos de seguir habitando esos espacios aunque nos cueste. Y eso también me parece que es a destacar. Eso nada más quería decir, perdón, Valen. Sí, no, total. No, yo también quería hacer algo re cortito que encima es eso, que ahora lo tenemos naturalizado, esto de reuniones por Zoom, pero hace poco estuvo, o sea, ¿quién se hubiera imaginado? Hace poco estuvo el Encuentro de Derechos Humanos en comisiones por Zoom, o sea, como que son cosas re locas, pero bueno, cómo nos vamos adaptando y me parece genial. Sí, sí, sí. Sí. Claro, o mismo lo del 24 también fue re zarpado lo que se generó, como que fue ahí recién arrancando la pandemia, por lo menos acá en Argentina, y nada, eso me pareció zarpado como, a pesar de las circunstancias, se siguió generando ese movimiento. Sí, tal cual, tal cual. Eso, justo iba a hablar sobre eso también, que el 24 fue como recién empezada la pandemia, estamos todos viendo cómo hacer, y era una fecha importantísima para la memoria en el país. Entonces, como no tener la marcha fue como re fuerte, pegó un montón en la militancia y nada, tuvimos que buscar otras formas. Sí, en particular, aparte del Nietes, es como que este contexto de virtualidad también igual tuvo su. Yo creo que aceleró bastantes procesos de la organización, eh, porque, bueno, particularmente Nietes se federalizó en un contexto virtual, es decir, éramos Nietes únicamente de La Plata, y esto de que de repente la militancia se desplazara a estos territorios de las redes sociales, permitió tener mucho más llegada y poder encontrarnos con Nietes de Tucumán, de Tierra del Fuego, de Salta, de un montón de lugares que hicieron que, bueno, que hoy por hoy seamos un Nietes a nivel nacional. Entonces es como que también, por lo menos, nos permitió tener llegada a las personas de nuestra edad, básicamente, y poder seguir, inclusive ampliando la militancia. Yo creo que en nuestro caso pudimos aprovechar para poder expandir lo que es Nietes y fortalecer un poco. Eh, y los desafíos creo que se nos van a venir más cuando nos tengamos que volver a encontrar, porque bueno, acá en La Plata particularmente ya nos conocemos y obviamente ya tenemos como algo que estaba previo a la situación de pandemia, pero en los otros lugares que se formaron recién ahora en este contexto de virtualidad está todo este desafío de, bueno, ¿cómo vamos a continuar después? Eh, pero bueno, es cierto que es un contexto completamente nuevo y es a rescatar cómo los movimientos sociales, inclusive en este contexto tan adverso, como decía Juliana, siguen teniendo la convicción de querer transformar las cosas. Y nada, bueno. Sí, sí, tal cual. Después anoté una pregunta que se me ocurrió que me parece que podía dar como un debate interesante, y es que si creen que hay jóvenes actualmente, o sea, jóvenes nada, de nuestras edades, que no defiendan los derechos humanos, porque yo veo que, o sea, yo realmente en el círculo que me manejo, digo, mi colegio y nada, en todos lados los que habito, son todos jóvenes que quizás no militan activamente como ustedes, pero sí hay información, pero también me imagino que debe haber un montón de jóvenes que quizás o no están informados o están en contra directamente. ¿Cómo ven eso? Si pasa o no. Y si pasa, por qué, si tiene que ver como con la familia o con el colegio, y cómo se puede hacer para llegar a esos jóvenes.
Estoy pensando ahora, medio en voz alta. Nosotros lo que hablamos, o sea, es verdad y es muy cierto que hoy en día hay un fuerte sector de la derecha que es negacionista. Y nosotros lo que hablamos es que, bueno, por lo menos yo también en mi círculo cercano nunca me crucé, pero en Twitter, en las redes sociales, cada tanto ves discursos muy fuertes del negacionismo también. Em, por ejemplo, nosotros en los comentarios, muchas veces en las redes sociales nos encontramos con barbaridades, por así decirlo, de que es totalmente nefasto, pero lo que hablábamos era un poco que, bueno, es cierto que hubo 4 años de un gobierno que hizo un retroceso en los derechos humanos. A mí algo que me quedó muy marcado así en lo personal es cuando desaparece Santiago Maldonado, en la bajada de línea del gobierno fue que no se podía hablar del tema. Y me acuerdo que, bueno, muchos pibes, en mi colegio, es el Normal 1, la verdad que es un colegio muy politizado, estaban como, bueno, cuestionando la situación, y los profesores no, decían que no podían hablar, que los podían llegar a echar. Entonces, es esa la diferencia también, en, como en la juventud, con un gobierno que hizo tanto retroceso, los pibes empiezan a tomar esta parte del negacionismo. También yo creo que, bueno, en lo personal, en lo que yo iba al secundario, hay profesores que lo mantienen y que educan eso. Yo a principio de año, justamente para el 24 de marzo, en esos primeros 2 días que tuve clases, me crucé un profesor que estaba dando la teoría de los 2 demonios. Entonces, esas cosas son terribles. Tipo, como hoy en día, con todo lo que avanzamos, un profesor se da el tupé en una clase enseñarle a 40 alumnos la teoría de los 2 demonios, ¿no? Y eso cómo después lo va a reproducir en otros cursos. Entonces, es eso. Yo creo que también por eso hoy en día sigue habiendo en jóvenes que nada, que son negacionistas. Sí, yo creo que está ligado también a que la historia es un proceso, no es algo estático, es muy dinámico. Entonces, lo que hace un par de años, lo que mencionaba al principio, fue historia reciente, hoy en día ya se empieza a ver que deja de serlo. O sea, lo que en su momento marcó tanto por ahí la agenda de discusiones a nivel social y eso, hoy en día yo creo que se va a dar cada vez más, que muchos jóvenes crezcan con esa idea de que lo que tratamos de mantener vivo, que siempre es la memoria, lo vean cada vez más lejano. Y creo que ahí es donde hay que redoblar la apuesta de la militancia, también por justamente entendiendo eso como la historia y la memoria como un proceso activo, como está todo el tiempo vivo, y hay que seguir manteniéndolo porque cada vez va a pasar, cada vez esa brecha va a ser cada vez más grande y, y se van a dar esos pronunciamientos por ahí, como decía Vale, negacionistas, o bueno, siempre viene también más por el ala más libertaria también, ¿no? Como toda esa movida que está pegando bastante fuerte en los jóvenes, y me parece interesante también como esta propuesta, esta pregunta, porque también no hay que invisibilizarlo, porque está pasando, o sea, no hay que decir, bueno, es solo un grupito, no, la verdad que no es mucha gente, no, o sea, son jóvenes y es importantísimo y me parece clave como darle un espacio de discusión a eso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué está pasando eso? Yo creo que está ligado un poco a esto, a esta dinámica, pero también es algo que vamos a ir viendo a medida que siga pasando y se empiece a repensar y a discutir sobre el tema, ¿no? Ahí, por ahí se va a entender un poco mejor por qué, digamos, sucede esto. Sí, totalmente. Y yo cuando veía las preguntas y vi esa pregunta dije, bueno, voy a dejar que mis compañeros contesten, porque como que a mí posta me genera un conflicto ahí, porque como que tengo dos, por ahí, visiones encontradas, ¿no? Como para mí el ser joven es el poder ser un poco rebelde,
un poco de que te duelan las injusticias, como que para mí es parte de una característica de la juventud. Pero por otro lado también creo de que hay jóvenes que no defienden los derechos humanos, pero más desde un lugar del desconocimiento, creo yo también, porque yo creo que los movimientos sociales, y esto que decía Jero de no invisibilizarlo, a mí me lleva a veces a pensar como, bueno, ¿y qué preguntas se están haciendo esos jóvenes? ¿O a qué preguntas no estamos pudiendo llegar nosotros, digamos, ¿no? O qué cosas por ahí, por ejemplo, el movimiento todo este libertario interpela a la juventud que nosotros no, por ejemplo, ¿no? Como que estas preguntas, uy, perdón el ruido, mal. Como que estas preguntas se me despiertan a mí, como a qué hay que ir a buscar, ¿no? Como también a modo de desafío, porque yo creo que nadie es un iluminado de los derechos humanos, ni de la memoria, ni de nada, sino que se construye día a día y con un otro, con una otra, con un otro, pero también hay que ir a buscarlos, porque si no es como que uno dice, bueno, yo quiero transformar las cosas y después te encontrás con un límite, ¿no? Y a mí a veces me hierve la sangre, yo soy bastante como muy emocional, pero realmente cuando bajás un poco y diferencias ciertas cuestiones, decís como, bueno, yo también quiero que esa juventud movilizada se movilice por la causa que nosotros defendemos, ¿no? Entonces, bueno, yo también lo planteo a modo de desafío, más que nada. Sí, está buenísimo, me parece re Sí, interesante. yo, Ay, perdón. de la mano de mis compañeros también, bueno, veo esto, los discursos negacionistas, todo este movimiento libertario que da cuenta de que hay un sector de la juventud que claramente no se posiciona en el lado de los derechos humanos. Yo creo que no es algo que sea de este momento particular, yo creo que es algo que viene desde hace mucho tiempo y que justamente lo noto como un vestigio que quedó de la dictadura en cierto punto, o sea, es una lectura que hago, yo siempre tengo a mi viejo diciéndome que el genocidio sigue hasta el día de hoy, porque bueno, hay un sector de la sociedad que justamente sigue pensando y sigue replicando las lógicas que la dictadura vino a instalar en su momento. Y eso se sigue viendo y es contra eso que bueno, que también venimos luchando, o sea, la lucha sigue hasta el día de hoy. Nosotros siempre hacemos, o sea, desde Nietes hablamos como de la continuidad de una lucha, y que es justamente la lucha contra eso que quedó todavía, porque no es que, o sea, la memoria también es dar cuenta, o sea, es una memoria completamente activa porque hay algo de ese pasado que todavía está en ciertas formas de subjetividad, de modos de hacer, de pensar, de sentir de la gente que corresponden a lo que en ese momento se quería imponer. Y ese es el desafío también que tenemos los espacios que militamos los derechos humanos hoy. ¿Cómo nos plantamos ante eso? ¿Cómo nos organizamos para hacerle frente a eso? Siempre, bueno, siempre del lado de los derechos humanos y siempre entendiendo bueno, que algo de eso todavía hay, y por algo la lucha tan incesante que vienen haciendo los organismos hasta el día de hoy, porque justamente todavía quedan vestigios de lo que se quiso implantar y bueno, y de generar las herramientas como espacio para poder hacerle frente. Sí, me parece re interesante todo esto que están diciendo y que realmente es un desafío que tenemos, yo siento también, o sea, como militantes, obvio, y como jóvenes también, sí, eso, como un compromiso quizás con los otros jóvenes, que quizás esto que decía la compañera, que por ahí muchas veces pasa por un lado de desinformación, o de, bueno, esto que contaban, de la teoría de los dos demonios, digo, si vos no te interesa quizás la militancia y no te pones a informarte o a militar con compañeros, te dicen eso y te quedas con eso, y eso me parece que es importantísimo modificarlo y que es un re desafío. Bueno, esto es un poco lo que veníamos charlando también, pero pusimos qué creen que debería cambiar para que haya mayor visibilidad. Bueno, esto que hablábamos de, o sea, cómo se puede cambiar esto de que el profesor no te enseñe la teoría de los dos demonios, por ejemplo.
militando. Yo creo que es la manera. Esa militancia puede ser en distintos espacios y es importantísimo también para mí el rol de la observación ahí, de ver dónde hace falta esa militancia. Si hay en el aula, como decía Valen, del profesor, o sea, para disputarles esa discusión, o bueno, en los espacios institucionales también más que nada, ¿no? Para mí el rol del Estado ahí es importantísimo. Si el Estado tiene una línea negacionista y las instituciones estatales van a tener toda esa misma línea. Y ahí no es, digamos, disputar un sentido a una persona, sino a todo un sector de la sociedad. Entonces, yo creo que la mejor manera es esa, es militando de la manera que a uno le salga, en el espacio que pueda, donde observe que hay una falta de esa discusión, proponerla, como siempre tratar de plantear una discusión más que nada, ¿no? A partir de eso. Porque también no es que estamos tratando con gente que no entiende nada, no, o sea, como no subestimar tampoco a la otra persona, sino proponer, darle un lugar, decir, bueno, pero ¿por qué te parece a vos que pasa esto? Y como de esos dos lugares, de la escucha y también del rol de discutir, de disputarle ese sentido. Totalmente. Además yo creo que... Ay, perdón, So. No, tranqui, ahora digo, no pasa nada. Bueno, yo creo que justo cuando Jero decía esto, para mí el camino es la organización, del modo que sea, que es un poco en la línea de lo que decía Jero, ¿no? Pero yo creo que ya el organizarse, el encontrarse con otros, digamos, la salida colectiva, apostar a la salida colectiva, es discutir derechos humanos, digamos, ¿no? Como también empezar a ver que... Porque hubo un momento en el que para mí la discusión se redujo a memoria, y memoria para mí es una pata fundamental y central, pero también hay un montón de aristas, no sé, para mí que podamos acceder a un trabajo digno es parte de derechos humanos. Entonces también como poder empezar a hablar de la integralidad, ¿no? Porque... no sé, como reducir solo a memoria también es reducir los valores de nuestros 30.000 compañeros, ¿no? Porque luchaban por un mundo más justo. Entonces a mí me parece que hay que entenderlos también así, por un lado organizarse, pero también entender a los derechos humanos como algo integral y como algo transversal y algo que no podemos volver a relegar, ni por parte del Estado, ni como política pública, ni de ningún lado, digamos. Es algo a no relegar, porque es parte de nuestra historia, es parte de lo que nos hace argentinos también. Claro, perdón. No, iba a decir algo que me quedé más que nada con lo que dijo Jero, ¿no? Esto del rol del Estado, en ese sentido, como que es súper importante y me parece que hay algo que también es muy importante y creo que fundamental, ¿no? Ya sea a la hora de construir memoria o construir la historia también, o hablar de historia o lo que fuere, me parece que en la militancia es fundamental poder mechar el pasado con el presente todo el tiempo, digamos, ¿no? Como dar discusiones, contar la historia, militar esa historia, ¿no? Del lado en el que estamos, y hacer visible todo eso que en un momento no estuvo visible, digo, esa época, digamos, de la última dictadura, digamos, como muchas otras, también fue una época de silencio, ¿no? Donde el silencio era lo que predominaba y el miedo iba de la mano, ¿no? Entonces creo que la importancia hoy por hoy de la militancia en general, como esto que decía Hugh, de organizarse, digo, y de dar debates, me parece que también es fundamental poder estar todo el tiempo en el presente y decir, ¿cómo podemos pensar ese pasado a través del presente? ¿Cómo construir herramientas para que el día de mañana podamos verlo todo como un conjunto, ¿no? Digo, porque mucha gente dice, militamos porque mañana queremos que las cosas sean diferentes o que cambien o vivir en una sociedad diferente, lo que fuere. Bueno, para que eso se logre, es muy importante poder
mechar todo, decir, bueno, en este momento pasó esto, vamos a contar lo que pasó, vamos a militar porque queremos militar y queremos transformarlo todo, pero también siempre estando en el presente, ¿no? Esto de poder bajar las discusiones a tierra y mecharlo para nada, el día de mañana plantearnos también otros objetivos, ¿no? Eso nada más quería aportar. Sí, y para mí sumado a lo que dice Zoe, no solamente pasado, presente, sino también futuro, porque yo creo que también el poder discutirnos en modo de proyecto político y de proyecto nos va a permitir saldar ciertas discusiones, digamos que todo esto del negacionismo y lo que sea tiene que estar contenido en el marco de un proyecto, ¿no? Yo creo que tiene que ser las tres cosas, como decía Zoe. Sí, tal cual como vienen diciendo, poder ir mechando pasado, presente en pos de, bueno, generar un proyecto para el futuro y también, bueno, para qué hay que hacer, sí, yo también concuerdo con que la organización junto a un otro para poder cambiar las cosas es fundamental. Y bueno, y esto también de poder dar cuenta de la transversalidad de los derechos humanos, que es un desafío. Todavía lo noto como que por ahí falta, o sea, profundizar un poco en esas cuestiones, porque uno habla, inclusive en el mismo ámbito de los derechos humanos, uno habla de derechos humanos que está muy vinculado a todo lo que es la humanidad y memoria, y es mucho más que eso, es eso, pero también es otras cosas, y los militantes de derechos humanos, para poder llegar también más, siento que hay que generar evidenciar una transversalidad de estos derechos, de que hay un montón de cuestiones que entran en la lucha de los derechos humanos y que hay un montón de sectores de militancia que tienen que ir de la mano cuando decimos que militamos los derechos humanos. Sí, sí, me parece re importante. Por tenerlo presente por esto que están diciendo todos, como que realmente atraviesa todo, digo, desde materia de género en el colegio. O sea, me parece re importante esto que decía Jero, sobre todo sobre las discusiones, poder plantear esas cosas, porque muchas veces incluso, o sea, como que quizás ni existen, digo, dentro del aula, quizás incluso profesores que quizás no dejan dar ese debate y que es importantísimo poder llevarlos ahí. Valen me acaba de decir que se le apagó la computadora y la vuelve a prender según. Está bien, no pasa nada. Eso me parece re importante. Después pusimos una pregunta que quizás es como súper abierta, pero es como quizás para rejuntar todo esto que venimos hablando, que es como, ¿qué es la memoria para ustedes? Bueno, rompo el hielo. Nadie quería contestar. No, para mí la memoria es, primero es decisión, compromiso, yo diría estos 5 adjetivos. Decisión, compromiso, responsabilidad, es el camino y es movimiento. O sea, para mí son esas 5 cosas como que por ahí engloban, digamos, lo que yo siento al hablar de memoria o lo que yo creo que es memoria, ¿no? Porque por un lado yo creo que es una decisión y es un compromiso el de asumir la responsabilidad de seguir construyéndola día a día, porque también como que la memoria invita a un desafío, ¿no? Al poder hacerse cargo, porque no es algo que empieza y termina en una acción, sino que es día a día y reconstruyéndola todo el tiempo. Y por otro lado, yo creo que es el camino y es movimiento porque también, digamos, en esta misma línea, ¿no? El faro o el camino que los movimientos sociales tenemos que seguir es la memoria, son los derechos humanos, y para mí con eso no hay tutía, o sea, y que también es lo que nos mantiene en movimiento y en discusión y en seguir creciendo, ¿no? Día a día, en seguir formándonos, en seguir encontrándonos con otros, abrir nuevas discusiones, como que yo creo que también es un poco de ambas. Sí, yo pienso en la memoria y la primera palabra que se me viene, también por como yo la vivo, es que la memoria es un motor. Por lo menos en mi entorno, en mi familia, siempre funcionó como un motor. Es como que
la memoria cuando vos tenés un familiar que claramente, o sea, cuando te atraviesa tu historia, eso que pasó, la podés vivir de dos maneras, o desde el dolor o desde la transformación y hacer algo con eso. Porque, o sea, es una historia horrible, que es una realidad, es algo trágico, que es algo que nos llena de dolor, pero hay que hacer algo con eso, ¿no? Si vos te quedás solo con ese dolor y solo con lo trágico que fue, yo creo que la dictadura es ahí donde justamente sigue existiendo y donde se sigue perpetuando. Lo que querían, lo que atacaban, era justamente esa organización junto a un otro, y era eso lo que querían extinguir. Y bueno, nada, como que la memoria de lo que pasó, de lo que quisieron hacer, funciona como un motor para que no se logren esos objetivos, para que eso que pasó nunca más vuelva a pasar y para luchar para que ese nunca más sea efectivo. No sé, yo siento en ese sentido la memoria como un motor a seguir haciendo, a seguir organizándose, a seguir queriendo transformar las cosas y a seguir militando por los derechos humanos para que justamente nunca más vuelva a pasar lo que pasó y que no haya ni olvido ni perdón. Yo veo a la memoria, me cuesta igual pensarlo, no lo había pensado, ¿no? Pero yo veo la memoria como esa llama que debe estar siempre encendida, ¿no? A la hora de construir. Veo justamente a la memoria como una construcción, ¿no? Esto de que la memoria permite que no se pasen cosas por arriba que no se deberían pasar nunca por arriba, ¿no? Esto de no olvidar, ¿no? Me parece siempre importante. De decir, bueno, ¿para qué no olvidar? ¿No? ¿Qué significa el no olvidar? Y me parece que es fundamental volver a la memoria nuevamente para construir la historia. Y para hacer siempre ese lado que fue silenciado, ¿no? Estar siempre de ese lado que fue silenciado y que de alguna forma se ocultó, no que se ocultó ese lado, sino que lo ocultaron, digamos, y no dejaron que se construya una historia donde se escuche todo, ¿no? Y todas las versiones. Y me parece que, bueno, que yo veo a memoria como eso, ¿no? Como decir, bueno, estamos en este lugar y pasaron estas cosas y me parece importante que eso no se olvide, ¿no? Y que lo tengamos presente a la hora de proyectar, a la hora de plantear políticas, a la hora de construir lo que realmente queremos construir, ¿no? Que donde queremos vivir todo es mejor y donde pensamos en un montón de objetivos, pero siempre me parece que el eje tiene que ser en cierto punto, o uno de los ejes tiene que ser en cierto punto la memoria, ¿no? Pero lo pienso como eso, como construcción. Oh, me encanta la abstracto de la pregunta porque dispara para un montón de lados. A mí me pasa que cuando pienso en memoria, pienso por ahí más en una herramienta, como la herramienta fundamental del pueblo, de la sociedad. Y más también pensando en estos tiempos, bueno, hay muchas personas que están estudiando estos nuevos procesos, como la pandemia hizo, como el comienzo de un nuevo siglo, y también como que pensando en la actualidad, es muy difícil o es imposible predecir qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a venir después, qué nuevo cambio, qué nuevo cambio de paradigma va a ocurrir. Y en ese sentido, para mí la memoria es la herramienta que te dice, bueno, no sabemos qué va a pasar, tenemos que evitar esa incertidumbre, aceptarla, pero sabemos sí de qué lado no vamos a estar. O sea, qué cosas ya pasaron y para dónde no ir. Y por eso también me parece, como decías hoy, que es una construcción social, que es importantísimo mantenerla todo el tiempo viva y entenderla también como una construcción dinámica, como que todavía falta, como que quizás nunca se llegue a completar, pero tiene que estar todo el tiempo en movimiento, tiene que estar todo el tiempo en discusión, tiene que estar repensándose todo el tiempo, más que nada entendiéndola como una herramienta, como la herramienta fundamental del pueblo para construir a futuro, ¿no? Yo
lo veo más por ese lado. Sí, totalmente. Me encantan. Valen, ahí te cuento un poco, estamos charlando de qué es la memoria. Y me encantan todas las definiciones que están dando, porque aparte, como que, más allá que pasan quizás por distintos adjetivos, incluso todos son, o sea, como que todos tienen una misma raíz, y eso demuestra totalmente que es una construcción súper colectiva y que la construimos totalmente, que es una re herramienta, digo, me parece que la base es eso, digo, siendo una construcción, siendo un motor, siempre funciona como herramienta. Está buenísimo eso. No sé si Valen querés contar algo de eso. Estoy medio perdida, perdonen, se me apagó la compu Está y bien, está bien. Eso, estamos charlando sobre qué es la memoria para ustedes, para para nosotros. nosotros, bueno, yo creo que nada, no sé qué estuvieron diciendo, pero, pero me parece, yo creo que la memoria hoy en día me parece muy importante reivindicarla en el sentido de que hablamos de una memoria para que no vuelva a pasar, ¿no? Hoy en día estamos viendo muchas dictaduras en Latinoamérica y justamente es para reforzar todo eso, como el bueno, que no vuelva a pasar, que seamos conscientes de la historia y que no se vuelva a repetir, y yo creo que es por eso que levantamos tanto la memoria y también de la mano de eso, siento que es re importante la justicia, ¿no? Como bueno, todos los juicios que hoy en día se están haciendo de lesa humanidad, la verdad que es re importante eso, nada, eso. Sí, perdón, me estaba acordando también no sé si vieron el documental de Netflix, El silencio de otros, que habla sobre la construcción justamente de la memoria en España. Y está buenísimo también esto que estaban diciendo, como compararlo, los distintos procesos de construcción de la memoria en distintos países, en distintos como contextos. Y bueno, uno cuando ve a España como está hoy en día, a nivel político, a nivel social, y te das cuenta que hay ciertas cosas que claramente yo creo que son fruto de esa falta de memoria, de alguna manera. Cuando fue, bueno, lo de amnistía, ahí, digamos, fue un pacto en el que se acordó un borrón y cuenta nueva de la dictadura de Franco que permitió, que dio lugar a un montón de políticas que se ven hoy en día recontra, digamos, muy en contra de lo público. Entonces, creo que está bueno como entre esto que decían, como también hacer esas comparaciones. Bueno, ¿en qué momento se ve que la memoria sirve para decir nunca más? Bueno, ahí cuando vemos, no sé, a España, cuando vemos a otros países que no tuvieron el mismo proceso que nosotros. Claro, y está bueno pensar también cómo, como decías vos, Jero, hoy, cómo la memoria es una herramienta y cómo la memoria, o sea, una herramienta para construir, digamos, ¿no? Y cómo a la vez debe ser construida y en conjunto, ¿no? Porque tiene como eso, digamos, como que va cambiando, esto que comentaba también Jero hoy, ¿no? Como que no es algo estático. Por eso yo mencionaba lo de la llama, me parece fundamental que siga encendida la memoria, ¿no? Y que al pasar el tiempo va a ir mutando, va a ir cambiando, porque la construcción es colectiva, como mencionaba Emi hace un rato. Y nada, es increíble cómo se da eso, ¿no? Que sea una herramienta para construir y a la vez tenga que ser construida todo el tiempo, porque digamos, como decíamos, no es estática, que tenga que ser construida y releída un montón de veces en conjunto y en colectivo, que nada, me parece súper importante. Sí, está buenísimo. También es re interesante esto de la identidad latinoamericana o sea, siempre estuvo, me parece, pero yo ahora personalmente o sea, como que la veo en un montón de lados. Por ejemplo, cuando se debatió el aborto acá en 2018, han salido un montón de campañas a apoyarlo de Latinoamérica, de Chile, en Perú creo que también, en México. O sea, cómo se fue construyendo, digo, como de tanto el dolor que hemos sufrido un montón de dictaduras a lo largo de la historia en Latinoamérica, se ha podido generar esa identidad colectiva, ¿no? Y esa como, sí, esa identidad para poder salir
a luchar y a pelear por los derechos juntos. Dale. No, eso, quería decir también, zarpado eso, también es como, da lugar a la construcción de una identidad, ¿no? La memoria, porque creo que ahí como que se ve bien, cuando uno esto se siente, bueno, también depende de otros factores, ¿no? Pero la memoria del pueblo latinoamericano tiene como una particularidad que viene justamente de todos los procesos dictatoriales que vivió, digamos, ¿no? Yo creo que es, nada, esto también es fundamental, quería rescatar eso también para la construcción de una identidad del pueblo. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Y también del orgullo. Yo creo que la década ganada nos ha dejado eso también, la apertura de los lazos del orgullo de ser latinoamericanos y también poder pararnos de ese lugar. No sé, yo como que lo revengo viendo en este último tiempo, como que a pesar de todo, ese orgullo persiste, digamos, a pesar de todas las malas noticias, malas situaciones que hemos vivido en estos últimos años, creo que hay algo de eso que no se perdió y que es a potenciar y a seguir impulsando, ¿no? A pesar de que hubieran retrocesos, yo creo que hay algo del orgullo de ser latinoamericanos que ya es algo saldado para algunos y en proceso de construcción para otros, pero está ahí y eso me parece re un logro de los últimos 15 años. Sí, sí, tal cual. Yo solo, quizás en eso sí lo veo mucho más, a diferencia de que igual obviamente es un montón, pero lo que hablábamos al principio de jóvenes que no defiendan los derechos humanos, como que sí veo un montón de gente, quizás sí más cercana, que no está, en las que no está presente ese orgullo latinoamericano del que hablabas, que me parece que sí que está buenísimo y que es algo que se viene construyendo un montón y que está, o sea, que tiene que ser así, me parece. Eh, pero también está bueno como poder seguir difundiendo eso, que quizás se nota mucho más gente que quizás dice que no comparte eso ni con el país ni con Latinoamérica en general, eh, pero que sin embargo sí se está como expandiendo, me parece. Bueno, no sé si alguna quiere decir algo más sobre esto, pero si no, una pregunta para cerrar un poco que dice, ¿cómo imaginan el futuro de los derechos humanos? Y me parece que estaría buenísimo como tanto para nacional como en esto, el latinoamericano, lo que venimos charlando. Está buenísimo porque nos deja Sí, pensando. yo cuando nos mandaron la pregunta, yo me quedé pensando y dije, "No, es muy difícil ver como que estamos todo el tiempo construyendo la memoria para atrás, digamos. Nunca yo creo que está bueno ese ejercicio de pararnos 2 segundos y decir, bueno, pero ¿qué es lo que viene? O sea, como levantar un poco la cabeza y tener presente eso también, que lo que estamos construyendo también es para un futuro. Y ese futuro, si bien, digamos, siempre es incierto y más en este contexto nos damos cuenta que nunca nos esperamos una pandemia, eh, que, que nada, que hay que tener, digamos, como también esa discusión de hacia dónde estamos yendo, siempre presente. Y, y yo creo que en derechos humanos el futuro va a ser, digamos, creo que muy similar digamos, a donde estamos, pero con más camino recorrido. Digamos, siempre va a haber algo que va a faltar por una cuestión eh, de, digamos, de la dimensión de la huella que dejó la dictadura, por lo menos en Argentina, bueno, también a nivel latinoamericano, y siempre va a haber algo para construir. Y creo que también está buenísimo porque esa construcción también va a dar lugar a otras discusiones. Y esas discusiones van a dar lugar a otras discusiones más y así es como se avanza, digamos, ¿no? Me parece que eso es como
también parte de lo que hablamos de la memoria, del objetivo de la memoria es un poco ese, como plantear nuevos horizontes también. Es lo que se me ocurre, es una pregunta muy amplia. Yo creo que el futuro de los derechos humanos va a conservar las características que tiene hoy. No creo que cambie mucho en ese sentido. Siento que va a incorporar cosas nuevas. También se me ocurren. O sea, cosas propias de los contextos que vengan. Los derechos humanos no, o sea, si bien es imprescindible la memoria, y la memoria claramente va a seguir estando en la lucha de los derechos humanos, también se concretan en el presente y en el futuro se concretarán en ese entonces, y siempre que haya una vulnerabilización de derechos, ahí van a estar los diferentes espacios de derechos humanos militando para que eso no pase. Me los imagino más ampliados, o sea, no sé si más ampliados, pero me los imagino por ahí más, o sea, por ahí incorporando otras cosas que hoy no están tan visibilizadas dentro del campo de los derechos humanos. Me imagino un campo de los derechos humanos con las cuestiones de género adentro, con las cuestiones ambientales adentro, con un montón de cuestiones que se vienen hablando y que capaz que en el territorio de la militancia se las ve como distinguidas, y la verdad es que no están encendidas, que forman parte de un todo integral, y que yo creo que capaz en un futuro eso se pueda ver más integrado, y la militancia capaz que a partir de eso tenga otras características también. Pero, o sea, noto que es una lucha que no le veo un fin, ojalá que no lo tenga, porque la verdad es que sí, donde se vulnerabilice un derecho, ahí va a haber organización a favor de los derechos humanos, y se va a ir adaptando a sus contextos. Yo creo que es eso, que de hecho se puede ver en la misma historia de la lucha por los derechos humanos, en cómo los distintos organismos fueron militando los derechos humanos de diferentes maneras. Es decir, no es lo mismo cómo milita abuelas y madres los derechos humanos que cómo lo milita hijos, ni tampoco cómo lo milita esta generación. Cada generación que pasa va modificando esta lucha, va conservando las características que le dieron las anteriores generaciones, pero le va agregando nuevas, y yo creo que el futuro de los derechos humanos capaz que amplía el territorio, y empieza por ahí poner en la agenda de los derechos humanos otras cuestiones que capaz hoy no están tanto. Sí, total. Yo, o sea, como dice Ani, miro a futuro y siento que esto, hoy en día nuestra generación, con el nietes en particular, una de las banderas que reivindica es el feminismo. Y cómo en los últimos 5 años creció tan grande la ola verde, por así decirlo, ¿no? Y cómo vamos reivindicando nuevos derechos humanos. Yo creo que en un futuro eso... va a haber otros derechos humanos para reivindicar que hoy en día capaz no las sabemos ver, y que las nuevas generaciones traigan esas banderas, y que ante cualquier no me sale la palabra, vulnerable, pero en vulnerabilización me derrapé, ante cualquier eso, van a estar los organismos defendiéndolo, y de eso se trata, ¿no? Que creo que eso, que se van a agregar más a la lista, que eso se trata de seguir avanzando. Pero bueno. Para mí es una pregunta muy amplia, pero en el futuro inmediato esperamos la presentación de Nietes y que nos inviten, porque esto va a pasar. No, pero hablando en serio, yo tengo como ahí dos grandes, por un lado lo que venían diciendo les compas, como esto de que para mí los derechos humanos siempre están marcados, por ahí lo veo mucho de mi disciplina que estudio psicología, pero como que siempre va a estar enmarcado en las subjetividades del momento histórico, ¿no? Entonces yo creo que el avance va a ser marcado por eso siempre. Yo espero y ansío que el futuro de derechos humanos sea el poder entender a la integralidad de todo eso,
cada vez ir por más, ¿no? Después yo creo que la memoria tiene, por ahí yo lo veo como una asignatura pendiente o algo a potenciar, que es el poder descentralizarla, ¿no? No sé, yo soy de Salta, por ejemplo, y yo creo que acá en Buenos Aires, en La Plata, hay un montón de recorrido muy saldado y muy ganado en torno a esos terrenos, que en las provincias por ahí no está tan fuertemente, o por lo menos en Salta, ¿no? Entonces yo creo que también, yo creo que la memoria tiene un desafío y eso lo enmarco dentro del futuro de los derechos humanos, que es el poder descentralizarla, ¿no? Y poder saber que la dictadura fue todo un plan sistemático, desde las grandes capitales hasta los pequeños pueblos. Entonces, nada, hay que empezar a darle más visibilidad a eso, ¿no? Yo como esas dos grandes aristas pondría en esta pregunta. Bueno, nada, me encantó poder compartir este espacio con ustedes. Así que muchas gracias a todos por sumarse. Y nada, nos seguimos encontrando. No sé si quieren decir algo más, pero... Sí, yo quería meter un Sí. chivo necesario. Dale. Te iba a decir, Jero, tirá el chivo. Tengo entendido que se va a transmitir el 24, a las 4:30 creo. Bueno, a las 6 les invitamos al acto por el aniversario al ataque de la casa. Va a ser por YouTube, por nuestro canal de YouTube, y va a estar, digamos, ahí el enlace al alcance de cualquiera de nuestras redes. Nos pueden encontrar como Casa Marina Iteruggi en Instagram, creo que Asociación Anaí en Facebook, y bueno, Asociación Anaí también en el canal de YouTube. Así que nada, les invitamos a Nietes, a Max Nordó y a la gente que lo vea. Sí, obvio. Después igual en la publicación seguramente, obviamente vamos a estar dejando los Instagram para que nos podamos sumar. Vengan todos. Sí, cuenten con nosotros. Pero eso, sí, no, muchas gracias por invitarnos. Nada, nos encantó el espacio, se dio una charla re linda que nada, me deja pensando algunas cosas. Así que nada, eso, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, totalmente, muchas gracias. Sí, ojalá nos encontremos también en un futuro post-pandémico. Obvio, vamos a poder hacer una charla presencial. Estaría buenísimo. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos. Entonces, Muchas gracias. No sé si va a cortar la carito o si...